La revisión por pares es una herramienta usada en la valoración crítica de los manuscritos enviados a las revistas por parte de los expertos que no forman parte del personal editorial, con el fin de medir su calidad, factibilidad y rigurosidad científica. Es un proceso complejo y riguroso, realizado por expertos nacionales y o extranjeros, que permite la evaluación crítica de los manuscritos recibidos para publicación en una revista científica. La revisión por pares puede realizarse de tres formas. Esta es una de ellos, simple ciego. En la revisión simple ciego, el revisor conoce la identidad del autor, pero el autor no conoce la del revisor. Es una práctica actualmente muy aceptada para disminuir los conflictos de intereses o malas praxis. También está el doble ciego. En la revisión por par doble ciego, tanto los revisores como los autores son anónimos. Es la forma más aceptada actualmente, dada que no se informa sobre la identidad de autores o de revisores. Y está la abierta. En la abierta se revelan las identidades de ambos autores y revisores, y los autores tienen la capacidad de identificar los comentarios de los revisores. El árbitro, además de aportar mejoras al manuscrito como guía, comenta y sugiere al autor basado en sus propios conocimientos. Contribuye con el editor a detectar malas prácticas o conductas no éticas en el sentido de detectar plagio y fraude en la publicación científica. Los criterios para ser revisor. El individuo que ocupe dicho cargo debe ser escogido por su experiencia y conocimiento sobre el tema al que se refiere el artículo que va a evaluar, con el ánimo de que su concepto logre sus verdaderos propósitos de un buen juicio y alta calidad para la publicación de lo escrito. Tiene que tener un excelente conocimiento en el tema, imparcialidad, tener academicidad, ser innovador y también una alta responsabilidad. Dentro del excelente conocimiento en el tema, una persona del campo científico que posea conocimiento del tema del artículo que va a revisar y que se encuentre en las mejores condiciones para evaluar su pertinencia, la solidez de los conceptos, la generación de innovaciones en ese campo, la importancia de publicarlo prontamente y sobre todo la prioridad que indica su difusión para la comunidad científica. Claro que tiene una posibilidad de sesgo y es la pérdida del anonimato, debido a la fácil identificación y al reconocimiento de las personas que se desenvuelven en este círculo. Imparcialidad. Un buen revisor debe ser capaz de evaluar objetivamente el artículo que se le ha podido analizar. No debe dejarse seducir por los conceptos que más le gusten, ni rechazar aquellos con los cuales está en desacuerdo. Tampoco debe dejarse tentar por intereses personales, ya sean económicos, sociales o de otra índole sobre el tema del cual esté revisando. Debe leer el artículo con ánimo de crítica muy constructiva y señalar, con base en su experiencia y sus criterios, aquellos puntos débiles que considera merecedores de modificación. Dentro de la academia, un buen revisor se debe colocar ante el artículo en la misma forma que quisiera que le revisaran sus trabajos. Ha de ser justo, ecuánime, imparcial, rápido y confidencial. Debe sugerir referencias importantes que en su concepto faltan en el artículo, así como comentar las fallas metodológicas que sesgan o invalidan los resultados que se encontraron. Debe ayudar a los editores en esa difícil tarea de seleccionar los mejores artículos que van en favor de una mejor calidad de la revista. Ser innovador, es decir, estar atento a lo nuevo, tener olfato para descubrir aquellos aportes que implican generación de ideas y conceptos diferentes de lo tradicional, pero con una buena base técnica y con solidez en sus razonamientos. Responsabilidad. Uno de los grandes problemas en el proceso de publicación es el retardo en que los revisores responden a esta solicitud. El buen revisor debe contestar inmediatamente, no negarse a realizar su tarea. Si carece de tiempo necesario en un corto plazo, por lo general las revistas solicitan una respuesta de entre 2 a 4 semanas.
Asimismo, el revisor se debe declarar impedido para dar su opinión con toda honestidad, ya sea porque conoce muy bien el trabajo y ha participado, aunque sea tangencialmente en él. No se puede ser juez y parte, recuerden, o porque no está de acuerdo previamente con el trabajo por alguna razón personal o profesional. En resumen, la selección y reclutamiento de árbitros es un arte político, puesto que generalmente los jueces no reciben remuneración, toman tiempo de sus actividades principales, tales como sus propios trabajos de investigación. Una ventaja para convencer a los árbitros potenciales es recordarles que ellos mismos son también autores y a la vez lectores, que saben que el sistema de publicaciones requiere que los expertos donen parte de su tiempo. Los requisitos que deben de cumplir se han pautado con el fin de poder desempeñar su rol de la mejor forma posible. ¿Cuáles son las bases del procedimiento? Bien, el procedimiento inicia con la presentación del artículo por parte del autor al grupo editorial. Luego de la primera revisión, se define ya sea por uno, dos o tres autores o editores de un pool de voluntarios si el artículo pasa o no a ser revisado, y así se inicia todo el proceso. Luego de la selección de dos o tres examinadores, que es llevado a cabo por el editor o consejo editorial, se le entrega al juez el manuscrito que se va a revisar, buscando así comunicarle al editor sugerencias acerca de cómo mejorar el escrito. Y este a su vez reúne las críticas de todos los jueces implicados en la revisión para poder decidir si el artículo es publicable o no. Entonces, el autor presenta el artículo a la editorial o al editor. Cuando el editor considera que este artículo va de acuerdo con la calidad y las expectativas de la revista, se lo pasa a los revisores voluntarios. Y estos revisores voluntarios, que generalmente son de 3 o más, hacen las sugerencias o las críticas constructivas o negativas para mejorarlo o rechazar el artículo. Y tenemos unas posibles decisiones del revisor. 1. Los comentarios son comunicados al autor, quien puede explicarle al editor la razón de las críticas hechas por los examinadores. 2. Consultar con los miembros del comité científico y de redacción de la revista. Y por último, se le comentan las críticas hechas al autor para que éste opte por realizar las correcciones sugeridas y así poder publicar su artículo. Dentro que el autor manda el artículo a la revista y el editor lo considera apto para su revisión, puede pasar hasta un mes. Después de esta revisión por los demás, cuando pasa esta revisión por los demás revisores de la revista, pueden pasar otros meses. Hay artículos que se han extendido hasta un año simplemente en la revisión para que el resultado sea no aceptado. Entonces, uno de los procesos o una de las desventajas de la publicación por pares es que al enviar tu manuscrito tienes que aceptar que hay un lapso de tiempo indeterminado, que últimamente se están eliminando estas barreras, pero que siguen existiendo. Pueden pasar de 6 a un año para que un artículo sea publicado, y esto es porque los revisores no le dedican el tiempo necesario pues para la revisión y por todo el proceso editorial que conlleva una publicación, como lo vamos a revisar en las siguientes presentaciones. Y pues hay que considerar que ser revisor, a lo mejor algunos de ustedes ya lo son, es de manera voluntaria y no se recibe pues ninguna remuneración económica. Entonces esto es meramente pues por amor al arte, como coloquialmente se le conoce.